Para hablar de integridad en las contrataciones públicas, me gustaría en primer lugar hablar de qué es integridad, ¿no? Y para mí algo que creo que es una frase un poco que define qué es integridad, es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando, ¿no? Como funcionarios públicos, como servidores públicos, creo que tenemos un compromiso de hacer bien las cosas y hacer lo correcto, porque desde el mismo nombre de servidor público sabemos que nos debemos al ciudadano. O sea, si el Estado presta servicios públicos es porque el fin es el ciudadano, ¿no? Y por tanto, nuestro trabajo debe estar orientado a eso, al servicio ciudadano y no a servicios o de intereses personales. Otra definición que podemos citar también es la que tiene la OCDE respecto a integridad pública, y tenemos que se refiere a alinear una alineación consistente y adhesión a valores, principios y normas éticas compartidos para mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados en el sector público, ¿no? Creo que todos como personas tenemos principios, tenemos valores y sobre los cuales, o son estos los que nos tienen que guiar en nuestro actuar, ¿no? Alinearlos, ser coherentes en lo que pensamos, en lo que decimos y cómo actuamos. Ese es lo que tendría que guiar nuestro comportamiento y nuestra conducta funcional día a día en el desempeño de nuestras labores, en la entidad en que estemos, en el estrato en el que desempeñemos nuestra función pública. Si ya hablamos de contratación pública, como ustedes saben, es a través de la cual las entidades adquieren bienes, servicios y obras necesarios para el cumplimiento de fines públicos y sobre todo para satisfacer necesidades del ciudadano, ¿no? Como mencioné hace un momento, el fin es justo satisfacer las necesidades ciudadanas en las mejores condiciones de calidad y precio. Y partiendo de eso, quería mencionar que si hablamos de contratación pública, tenemos una normativa para efectos de estas contrataciones de bienes, servicios y obras que está regulada tanto en la ley de contrataciones, su reglamento y también directivas. Eso, digamos, es la normativa de contrataciones que regula los procedimientos y todos los procesos que tienen que ver con la contratación pública. Justo ya, digamos, citando qué normativa es la que regula, es importante para hablar del tema que nos aboca, es que la normativa, la ley de contrataciones, entre sus principios tiene el principio de integridad, ¿no? Regula el principio de integridad y señala como que es la conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación que debe estar guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que en caso de producirse debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. O sea, establece cómo debe ser la conducta de todos los actores de la contratación pública y es transversal a todo el proceso, ¿no? Dentro de lo que es contratación pública tenemos fases, ¿no? Hemos dividido más o menos en 3 fases, una fase de actuaciones preparatorias, que es la etapa en donde se determina el requerimiento, es decir, cómo voy a satisfacer la necesidad, se hace el estudio de mercado y se convoca a un procedimiento, ¿no? Ya el procedimiento, la fase de selección es toda la evaluación, la calificación para efectos de adjudicar
a alguno de los proveedores el contrato y finalmente la ejecución contractual, que es ya la etapa en la que ya se va a prestar el servicio, se van a entregar los bienes o ejecutar la obra que se ha contratado, ¿no? Entonces, integridad tiene que haber en todas esas fases, ¿no? Porque lo que hemos visto, y si revisamos, digamos, cuáles son los riesgos en la contratación pública, sabemos que muchas veces esos requerimientos son direccionados. El estudio de mercado a veces también se hace de tal manera que se determine a quienes pido cotización y no hago, digamos, no hago que esto sea abierto, que pueda participar el mayor número de proveedores, ¿no? Porque de lo que se trata en contratación pública es justo que haya competencia, ¿no? La competencia nos va a generar digamos, una mejor contratación en precio y calidad, ¿no? El tema del direccionamiento, eso no va, digamos, dentro de, digamos, no se condice con los principios que rigen la contratación pública. En el tema de la fase de la selección, también, ¿no? El tema de evaluar correctamente y no tratar de beneficiar a uno de los participantes. Y finalmente en la ejecución contractual, digamos, que el contrato llegue a buen término, que se desarrolle, digamos, fluidamente y sin ningún tema digamos, de aprobaciones de adicionales o ampliaciones de plazo cuando no correspondan, ¿no? Y siguiendo el tema de qué más tiene la normativa respecto a integridad, lo que se ha incorporado en la normativa no solo son los principios, sino también obviamente la normativa que debe regir, y ser íntegro en contrataciones públicas significa cumplir los principios, seguir los procedimientos de manera correcta, cumplir o incorporar las cláusulas anticorrupción, respetar, digamos, las reglas, por ejemplo, de impedimentos, que también están incorporadas en la normativa, y trabajar, digamos, fortaleciendo las capacidades también de todos los actores y en un marco de integridad, ¿no? Una cultura de integridad. Si, digamos, aterrizamos un poco más para poder comentarles cuáles son esas cláusulas que se han incorporado, la normativa establece que hay cláusulas obligatorias en los contratos y una de ellas son las referidas a las cláusulas anticorrupción. ¿Y cuál es el contenido de esa cláusula anticorrupción que es obligatorio incorporarla en los contratos? Está bien detallado y trata de cubrir todas las lamentables situaciones que hemos sido testigos que suceden en los contratos, ¿no? Entonces, una digamos, regla que tiene que incorporarse es la declaración y garantía del contratista de no haber directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica, a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, ofrecido, negociado, efectuado cualquier pago o en general cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. La obligación del contratista de conducirse en todo momento durante la ejecución del contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad, de no cometer actos ilegales de corrupción, directa o indirectamente, o a través de sus socios, accionistas, participacionistas o integrantes de los órganos de administración. Y asimismo el compromiso del contratista de comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento, ¿no? Adoptar medidas también para efectos de que la empresa, digamos, no se den esos actos o prácticas, ¿no? Entonces, vemos que
se ha tenido que hacer, digamos, un detalle de estas conductas y incorporarlas en el contrato para efectos de prevenirlas, ¿no? No debería ser así, ¿no? Pero lamentablemente las experiencias ha llevado a esto, ¿no? De una u otra manera siempre dice son las personas, los principios, los valores, dicen la educación, eso viene de casa, pero somos testigos que resultaba necesario poner cláusulas de esta naturaleza para prevenir esos actos. ¿Y qué pasa si hay un incumplimiento de estas cláusulas? Si realmente se descubre que ha habido un pago para efectos de otorgarle la buena proa a determinada empresa, o ha habido, digamos, un acto de corrupción, ¿no? Ese contrato se resuelve, ¿no? La normativa, el artículo 138 señala que si hay un incumplimiento a estas obligaciones, el contrato se resuelve de pleno derecho, sin perjuicio obviamente de las acciones civiles, penales, administrativas a que hubiera lugar. Igualmente se ha establecido que también se anula el contrato, ¿no? Una vez que ya se celebró, cuando por sentencia consentida, ejecutoriada o reconocimiento del contratista ante la autoridad competente, de que durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato, sus accionistas, socios o empresas vinculadas o cualquier director, funcionario, se ha cometido algún acto indebido, ¿no? Dádiva o comisión. En el caso del organismo supervisor de contrataciones del Estado, una digamos, sus funciones es elaborar las bases estándar. Las bases estándar son los documentos o las reglas de los procedimientos que tienen que utilizar todas las entidades públicas si tienen que contratar bienes, servicios y obras, ¿no? Y nos pareció importante incorporar como un factor de evaluación y otorgar un puntaje adicional, bueno, de 2 puntos, pero son puntos adicionales a aquellos participantes que cuenten con el ISO antisoborno, que es digamos, la certificación del sistema de gestión antisoborno, ¿no? Esto es digamos, un factor que las entidades lo incorporan en las bases y premian, digamos, a la empresa que tiene este sistema, que de una u otra manera tiene la certificación, que tiene la práctica, digamos, en el desarrollo de sus funciones de no trabajar de manera irregular y no trabajar irregularmente para ganar sus contratos, ¿no? Otro tema es que dentro de estas mismas bases se incorpora una declaración jurada. Los contratistas que participan o que van a presentar una propuesta deben presentar una declaración jurada en la que declaran no haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad. Otro tema también relevante, digamos, dentro de la normativa de contratación pública es el tema de los impedimentos. Hay muchos, digamos, causales o, digamos, supuestos en los que se ha establecido que si están en alguno de esos no pueden contratar con el Estado. La mayoría está ligada por los cargos que desempeñan, ¿no? Y sabemos que están impedidos de contratar con el Estado el presidente, los vicepresidentes, los congresistas, los jueces supremos, los titulares o miembros de órganos colegiados, organismos constitucionalmente autónomos, ministros, viceministros, gobernadores, vicegobernadores, jueces de la Corte Superior de Justicia, alcaldes, titulares de instituciones públicas u organismos públicos del Poder Ejecutivo y funcionarios, servidores, ¿no?
Todos están impedidos mientras ejercen el cargo, unos con cierto, digamos, ámbitos, pero tienen impedimentos, y todo está regulado en la normativa, tanto respecto al, digamos, cómo abarca, qué ámbito territorial abarca, o qué ámbito también a veces algunos son por tema territorial, la circunscripción, otros solamente son en la misma entidad, y no solo es durante el tiempo que ejercen el cargo, sino incluso un año después de haber dejado el mismo. Entonces, siempre conforme a cómo se ha dispuesto en ese artículo 11 de la ley, siempre hay que, digamos, revisar si en alguno de los casos ese señor que está participando o ha presentado una propuesta puede que esté impedido para contratar con el Estado, ¿no? Y bueno, y eso no alcanza solo al mismo titular, al mismo funcionario, al mismo, digamos, ministro, alcalde, como hemos visto, sino también alcanza a su cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad, ¿no? Entonces, ese es un tema relevante que siempre hay que revisar para efectos de evitar tener que anular los contratos. Bueno, este es un cuadro en el que más o menos se grafica cuál es tanto digamos, el ámbito, ¿no?, respecto al que se tiene que tener en cuenta durante el ejercicio del cargo o hasta los 12 meses luego de haber ejercido el mismo, ¿no? Bueno, existen otros tipos de impedimentos también de las personas jurídicas, por ejemplo, sancionadas, o de las personas jurídicas que han tenido intervención directa en la determinación de tanto características técnicas de lo que se va a contratar, la determinación del valor referencial, la calificación, evaluación de ofertas. El tema también de las personas jurídicas que hayan reconocido o que hayan sido sentenciadas por alguno de esos delitos, tanto de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos, delito de remate, delitos en procedimiento de selección y delitos equivalentes, ¿no? Y bueno, y también está el tema de, ya, si revisan ese artículo 11, desde que conozco la ley de contratación, desde la original 26850, ya está ya casi llegando a la Z. Es increíble todos los supuestos que se han tenido que poner para de una u otra manera prevenir, sobre todo temas de conflictos de intereses, ¿no? Y bueno, también se ha incorporado que las personas naturales o jurídicas que se encuentran comprendidas en la lista de organismos multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser contratadas tienen impedimento para contratar. Otro tema también importante son las de las infracciones administrativas. Como ustedes saben, el Tribunal de Contrataciones del OCE no solo resuelve las apelaciones de los procedimientos de selección, sino también sanciona a los proveedores, ¿no? Y sanciona en este caso, por ejemplo, por la presentación de información inexacta, sanciona por la presentación de documentación falsa o adulterada, y también sanciona a aquellos consultores, por ejemplo, o supervisores que no hacen que faltan al deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación, ¿no? Estas son infracciones que obviamente tienen que ser comunicadas por la entidad que ha tenido alguno de estos casos al tribunal para la sanción correspondiente. Claro que hay un tema ahí también que vale la pena comentarlo, ¿no? El tribunal muchas veces sanciona a estos malos proveedores y todos dicen, pero ¿cómo siguen contratando si hizo esto en tal entidad y hizo tal otro en la entidad? Se sacan una medida cautelar y pueden seguir contratando con el Estado, ¿no? Son medidas cautelares que serían
un tema por revisar porque lamentablemente siguen en el mercado malos proveedores y siguen con la misma conducta o digamos perjudicando a otras entidades gracias a medidas cautelares. Y bueno, hay otra infracción también cuando presentan cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego. Como ustedes saben, hay la posibilidad de elevar los expedientes para revisión al OCE para que se emita un pronunciamiento, ¿no? Muchas de las veces, casi el 50% de esos expedientes no son acogidos o de esa elevación no son acogidos y obviamente eso perjudica el plazo de los contratos, ¿no? El plazo de la adjudicación. Y finalmente, ya para terminar, un tema importante para efectos justo de la integridad en la contratación pública, de evitar actos de corrupción, es la transparencia, ¿no? Cuanto más transparentamos todo el proceso de contratación, cuando la ciudadanía, cuando todos podamos ver qué pasa en el procedimiento, es mejor, ¿no? Creo que el tema de transparencia es básico para combatir la corrupción y nosotros, digamos, desde OCE, tenemos la administración del SEACE, que es el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, que es obligatorio. Todas las notificaciones se hacen a través del SEACE y ahí se registra todas las etapas del procedimiento, ¿no? Y no solo del procedimiento de selección, sino del proceso en contratación, porque tiene que registrarse el plan anual, tiene que registrarse también el resumen ejecutivo, que es lo que lleva la convocatoria, todas las etapas del procedimiento de selección y también todo lo que suceda en la etapa de ejecución contractual. Y por último, también una herramienta nueva es el buscador de proveedores. El buscador de proveedores es en un solo lugar tener toda la información de los proveedores, sus contratos y también su desempeño, si es que ha tenido penalidades o no, o ha tenido sanciones o no, ¿no? Creo que es una herramienta importante para todas las entidades públicas porque les puede, digamos, ayudar también para el tema del estudio de mercado. Esto tiene filtros por objetos, tanto bienes, servicios y obras, por región, también para efectos de en qué región están ubicados. Y es una herramienta importante que la vamos a hacer más potente en el sentido de que en algún momento queremos que todo el desempeño esté en este buscador. Entonces, llegar a la posibilidad de que un mal desempeño simplemente esa persona no pueda contratar con el Estado, ¿no? Es como darle un ranking del mejor proveedor y obviamente poner en vitrina cuáles son los malos proveedores para efectos que no contraten con el Estado. Bueno, eso era todo lo que les quería comentar y muchas gracias por la atención.